La liturgia de la palabra trae una serie de advertencias sobre nuestra forma de creer. La expresión de Naamán en Sirio, un gran líder, guerrero, político de Asiria, está contaminado de lepra. Y en aquel, como siempre, la lepra fue incurable. Pero él era general del ejército. Una esclava que era judía llegó a la casa de este señor y, viéndole sufrir con su enfermedad, le dice a la esposa: ojalá mi señor fuera a ver al profeta de Samaria, él lo libraría de la enfermedad. Naamán va donde el rey y le cuenta lo que ha dicho la mujer hebrea. El rey escribe una carta al rey de Israel y lo pone en crisis, diciéndole: cuando recibas esta carta, verás que te envío a mi ministro Naamán para que lo libre de la enfermedad. El rey de Siria creía que eso era cuestión del rey, pero él no escuchó que la vueltecita tenía un nombre, el profeta Eliseo. El rey se desespera y cree encontrar un reto, una forma de chantajear, que si no se sanaba el primer ministro, vendría el ataque de Siria sobre Israel. A esos, el profeta Eliseo oye lo que está pasando en el palacio del rey y le manda a decir que lo envíe. Ojo, ¿por qué te has rasgado las vestiduras? Que venga a mí y verá que hay un profeta en Israel. Primera enseñanza: el profeta tiene la certeza de saber que Dios está vivo, que puede sanar y que puede hacer milagros. Que venga a mí y que encontrará un profeta. Y el profeta está hablando en nombre de Dios, actuando en nombre de Dios, haciendo la tarea que Dios le dice. Todo esto a nosotros nos trae un problema. ¿Cuántas enfermedades vamos buscando nosotros a alguien que milagrosamente nos sane? Yo diría que el 90% de las enfermedades actuales son enfermedades que tienen una causa espiritual. Ojo, tienen una causa espiritual. Y el Señor está urgiendo por todas partes que haya una conversión del pueblo, que haya un arrepentimiento del pueblo, y se verán los signos. Pero estamos en capacidad de buscar al profeta, de buscar al sacerdote, de buscar al católico, de buscar al creyente capaz de decir: ¿el Señor Jesús te sana? No. La mayoría de los católicos somos demasiado débiles. No creemos en el poder de Dios. Entonces por eso mandamos del uno, mandamos donde el otro, mandamos donde el otro. Eso se llama irresponsabilidad de la fe. Porque usted tiene que tener la certeza de que si usted sabe invocar a Dios, Él sana, Él libera y Él perdona. Usted, como pareja matrimonial, es capaz de sanar a sus hijos. No, llevémoslo donde tal, llevémoslo a tal parte. Eso se llama miedo, eso se llama inseguridad, eso se llama irresponsabilidad. Lo grave es que al final de la vida, cuando usted y yo muramos, vamos a ser evaluados sobre los hechos de fe. ¿Hasta dónde usted fue capaz de sanar? ¿Hasta dónde usted fue capaz de liberar? No usted, a través de usted, Dios.
Ahí está el problema. Segundo detalle. Entonces Naamán va donde el profeta, pero el profeta no lo recibe. Y se pone boquitrompón el señor Naamán. Entonces dice: ¿acaso los ríos de Israel son milagrosos más que los ríos de Siria? Y se va bravísimo. Los criados, los sirvientes le dicen: Señor, pero si te hubiera mandado algo difícil, lo hubieras hecho. Lo hubiera hecho. Porque era un valiente, era un guerrero, era un militar. Y le dice: pero si te ha mandado una cosa tan sencilla como lavarte 7 veces en el agua de Jordán, ¿por qué no lo haces? Bajó la guardia, se calmó la rabia, obedeció al profeta, se bañó 7 veces y quedó curado. ¿Cuántas veces ustedes vienen en la misma condición? Yo quiero que me sane ya, que me libere ya, que me responda ya. Todo el día llegan llamadas de muchos lugares: Padre, 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 Padre. En primer lugar, yo por teléfono no administro una liberación, porque yo no soy Dios. Segundo, porque es muy delicado torear lo que la otra persona tenga. Tercero, porque se pueden dar consecuencias graves. Por eso yo digo: yo atiendo en tal parte, con mucho gusto acá. Porque Naamán no esperó que el profeta fuera a Siria para sanarlo. Naamán tuvo que ir desde Siria a Jerusalén, y allí fue sanado. Usted tiene que dar el paso de la fe. Usted tiene que caminar al encuentro del Señor para poderse sanar. La gente descarada, los que viven amancebados, quieren que los sanen sin estar en gracia de Dios. Los que violan los mandamientos quieren ser sanados sin estar en gracia de Dios. ¿Cuántas maldiciones hay que están cobrando un precio en cada uno porque fueron malos hijos? Y recuerden, toda lágrima de una mamá se convierte en maldición para el hijo que hace sufrir a su papá o a su mamá. Así no sea culpable el hijo o la hija, pero esa lágrima la cobra Dios y la cobra el infierno. Mis hermanos, ustedes son obedientes en la fe, o son como Naamán, pelean con Dios. Dios, ¿por qué no me sanó? Dios, ¿por qué no me escuchó? Dios, ¿por qué dejó morir a mi papá? Ahorita me llamaban de Perú, y una crisis porque había muerto un anciano. ¿Qué hacemos? Ya se murió. Los gritos, la pataleta, la cantaleta, el reclamo: ¿va a resucitar al muerto? No. Aprendamos a escuchar a Dios. Aprendamos a entender a Dios. Dios habla en líneas torcidas, pero escribe recto. Usted es capaz de buscar a Dios y obedecerle. Si eso fuera cierto, ¿por qué entonces vamos donde brujos? ¿Por qué entonces creemos en supersticiones? Me decía el infierno en estos días que la mayoría se quiebra y se pone en crisis porque no hay trabajo. Y decía: pregúntele cuántas veces, cuánto tiempo pagaron los diezmos y la primicia de su trabajo. Y está escrito: maldito aquel que no paga el diezmo y la primicia. Maldito. Por eso, mis hermanos, el Señor dice en el Evangelio: muchas viudas habían en Israel cuando la sequía, y solamente una fue la que le dio de comer al profeta Elías. Muchos leprosos habían en Israel, y lo raro fue: se sanó el extranjero, no se sanaron los leprosos de Israel. ¿Por qué? Porque no fueron capaces de ¿qué? De buscar a Dios.
Naamán hizo el esfuerzo, le creyó a lo que la mujer hebrea decía. Si va donde el profeta de Israel, él lo puede curar. ¿Usted llama a una persona que vaya donde fulano que lo sana? ¿O usted llama a esa persona que vaya donde Jesús que lo puede sanar? Jesús dice, entonces, aquí hay uno que es más que Elías. Aquí hay uno que es más que Eliseo. Y ustedes no le creen. Aprovechemos esta tarde en este puente y pensemos, ¿cuándo seré capaz de creer? De bañarme 7 veces en la sangre del Señor Jesús. ¿Cuándo seré capaz de tomarme 7 veces la bebida del Señor, convertida en sangre a partir de la fe? ¿Cuándo? En estos días, una familia que ha sufrido mucho por maleficios, pero tiempos y tiempos, apenas esta semana se recordaron que ellos habían querido ser brujos y que los maestros o los brujos que enseñaban a ellos a ser brujos se apartaron. Y entonces esos maestros les cobraron en carne propia el haber abandonado la escuela de la brujería. Pero óigalo, se confesaban de muchas cosas, pero apenas de más de 10 años yendo a una sanación, apenas ayer se dieron cuenta, recordaron que habían querido ser brujos. Y el brujo muerto les dijo, ustedes, yo los ofrecí al infierno para que nunca fueran felices y nunca se sanaran, porque ustedes traicionaron a mi jefe Satanás. Usted se ha recordado de todas las idioteces que hizo. Usted también quiso ser brujo. Usted también quiso ser santero. Usted también quiso ser mago. Ojo, no le echemos la culpa a Dios. La culpa es nuestra. Pidamos a la Santísima Virgen María que nos ayude a ser humildes, que nos ayude a creer a Jesús, que nos ayude a ir a bañarnos en su misericordia, bañarnos en esa penitencia, en ese sacrificio, alimentarnos del ayuno, alimentar las obras de caridad y a seguir haciendo la voluntad de Dios. Pidamos al Señor que nos ayude a cambiar nuestra historia. ¿Cuántos creyeron en la maldita cantina? ¿Cuántos creyeron en el cigarrillo? ¿Cuántos creyeron en la droga? ¿Cuántos creyeron en los brujos? ¿Cuántos creyeron en las palabras de pasiones o de odios y de violencias? ¿Por qué no le creemos a la misericordia del Señor? Recuerden, todos los días la angustia del mundo va a ser más fuerte. Usted ya buscó el refugio, ya tiene el hornito o la estufa de leña con la que va a cocinar dentro de muy poco. Recuerde que no habrá luz, recuerde que no habrá gasolina ni petróleo, recuerde que no habrá nada. ¿Está preparado? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Volvamos a Dios. Solamente el refugio en su sacratísimo corazón nos librará de la muerte.